Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En esta hora pues le doy gracias a mi Dios porque me permite estar aquí trayendo su palabra bendita y poderosa. Y le pido al Espíritu Santo que sea Él ayudándome, poniendo palabras en mi boca y que esta palabra sirva de edificación para todas aquellas personas que van a escuchar el mensaje en esta hora. Dios les bendiga y Dios les ayude para poder entender y comprender y acercarse a nuestro Padre Celestial y que podamos aprender a escuchar y a estar atentos a la palabra de Dios. En esta hora pues en el nombre poderoso de Jesús se lo pido. En esta hora el tema de hoy se llama El Rey te llama. Y es muy importante, ¿verdad?, estar atento a escuchar la voz de nuestro Dios, porque Él nos está llamando de una o de otra forma para que nosotros nos acerquemos a escuchar su palabra divina y poderosa, su palabra que es verdadera. En el nombre poderoso de Jesús, pues en esta hora voy a leer el libro de Esther, varios capítulos. Y vamos a ver lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios, las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para nosotros, para todos aquellos que se acercan a Él creyendo y teniendo confianza en Él. Bueno, llamar en griego y en hebreo se dice kaleo. Y esto, ¿verdad? Tiene 4 significados. El primero es orar. En Jeremías 33:3, el Señor le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y el 2 significa convocar. En Jeremías 1:15, el Señor convocó a todo el pueblo y a las familias. Y el 3 es nombrar. Dios da nombre a las personas o cosas. Y esto lo encontramos en Génesis 1:5 y dice que llamó Dios a la luz día. Y en el 4 dice invitar. Esto se refiere cuando invitamos a una persona a la salvación que es por medio de Jesucristo. Hebreos 3:1. Y estos 4 significados, ¿verdad?, lo vamos a encontrar en la historia de Esther, porque esta es una historia de verdad, es una historia viva, real, que la podemos comparar en estos tiempos que estamos viviendo. Bendito y alabado sea el Señor. Pues entonces, ¿verdad?, la palabra de Dios también nos enseña en Juan 15, 16 y 17, dice la palabra de Dios, no me elegisteis, Jesús le dijo a los discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que vayan, ¿verdad? Para que vayan y lleven frutos, ¿ves? Y que estos frutos permanezcan para siempre, ¿verdad? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo van a recibir. Cuando somos obedientes, Dios, nuestro Padre, nos escucha y nos da lo que le pedimos conforme a su voluntad. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces, también dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor, dice, cubre multitudes de fallas, multitudes de pecados, multitudes de errores. Y el amor, la fe, la paz, el gozo, el dominio, la mansedumbre, ¿verdad? Entonces, todos esos son frutos que Dios pone en nosotros cuando venimos a Él. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, 5 personajes en esta historia. Y uno de los personajes, ¿verdad?, en Esther, en el capítulo 1, ¿verdad? Bueno, ahí encontramos al rey Asuero. El rey Asuero es una persona, dice que es un rey, ¿verdad?, inflexible. Es un rey que no se doblega, es un rey que no se dobla. Es una persona vigorosa y es una persona firme.
en su ley, en su mandato. Bendito y alabado sea el Señor. Y también encontramos a Vasti. Vasti es la reina, la esposa del rey, pero esta persona, ¿verdad? Se identifica como una persona rebelde, una persona desobediente, una persona que no escucha, una persona que no es sabia, una persona que se apoya en sus propios pensamientos, en sus propias decisiones. Bendito y alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Dice en Proverbios 3, 7 y 8, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice, porque también dice, ¿verdad?, que la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus propias manos la derrumba. Y entonces, cuando somos desobedientes, cuando no aprendemos a escuchar la voz del rey, entonces vienen consecuencias a nuestra vida, ¿ves? Y entonces que las vamos a ver más adelante. Y la palabra de Dios también nos habla acerca de Esther. Esther, una joven judía, ¿verdad? El nombre de ella de judío era Hadasha. Hadasha. ¿Ves? Ese era el nombre de ella. Y Esther, ¿verdad? Una persona obediente, una persona instruida, enseñada por sus padres. Y una persona, ¿verdad?, humilde, una persona llena de amor, ¿verdad?, que estaba dispuesta a entregar su vida por su prójimo, por su pueblo. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces también nos enseña de que Esther quedó huérfana, porque en ese tiempo, ¿verdad?, los reyes, Persia, y bueno, hacían guerra a Israel. Y entonces Esther, estos fueron cautivados por Persia y fueron llevados, ¿verdad?, ahí a esa ciudad. Y entonces Esther fue adoptada por su primo Mardoqueo. Mardoqueo era un hombre, ¿verdad? Vamos a hablar pues acerca de las virtudes de Mardoqueo. Mardoqueo, una persona bondadosa, una persona también temerosa de Dios, una persona instruida en el camino de Dios, una persona que estaba atento a escuchar y a ver los tiempos, lo que estaba pasando, una persona que se mantenía, ¿verdad?, en contacto con Dios, acercándose a Dios, hablando con Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces Mardoqueo, ¿verdad?, tenía sus virtudes y era una persona bien capacitada. Y él enseñó, adoptó a Esther y la instruyó también y le enseñó. Y entonces vemos, ¿verdad?, de que Esther es el nombre que le dan en Persia. Le cambiaron su nombre, Esther. Y esto, ¿verdad?, significa una persona escogida, una persona a quien se le va a dar a conocer la verdad. Bendito y alabado sea nuestro Señor. También encontramos, ¿verdad?, de que dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 2:30, dice la palabra de Dios: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me deshonran serán tenidos en poco. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, Mardoqueo honraba a Dios. Y Mardoqueo, vamos a ver más adelante en la historia, que es honrado por Dios. Bendito y alabado sea el Señor. También encontramos a esta otra persona, ¿verdad?, Amán. Y Amán, pues, el carácter de este hombre era soberbio, era un hombre, la encarnación del mal, era egoísta, era conspirador. Esta persona, ¿verdad?, para subir de puesto, para lograr lo que él quería, era, bueno, hasta mataba. Como dice la palabra, ¿verdad?, en Juan 10:10 dice la palabra: el ladrón no vino sino para matar, para robar y para destruir. Y eso era, ¿verdad?, el carácter de este hombre malvado, envidioso.
Y entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Ya para desarrollarnos en el tema, el rey te llama, el rey te llama. Entonces vemos que debemos de estar atentos, ¿verdad? Al llamamiento del rey, porque el rey nos está llamando de una o de otra forma para enseñarnos su verdad, para darnos a conocer las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que dice la palabra de Dios en el primer capítulo de Esther, dice, ¿verdad?, del 1 al 10, y si comenzamos a leer todo ese libro nos vamos a dar cuenta, dice que el rey Asuero hizo una fiesta, hizo un gran banquete, y estos banquetes tardaban muchos días, y dice de que al séptimo día de la fiesta el rey estaba muy contento, estaba muy alegre. Él invitó a los reyes, él invitó a los príncipes, él invitó a sus amistades a esta fiesta, porque él quería presentar, ¿verdad?, su grandeza, él quería presentar sus tesoros, él quería presentar a la reina, que era bella, era hermosa, y sobre todo la corona que tenía la reina. Esta corona era una corona regia, dice la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña en el 11 de que el rey manda a llamar a la reina Vasti, ¿ves?, para que se presentara ante él y presentarla a todos sus convidados. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces dice de que en el 12, más la reina, dice, no quiso comparecer a la orden del rey. La reina rehusó al llamamiento. La reina, queriendo ser sabia, se hizo necia. Ella pensó que porque era la reina era intocable, pero realmente se avergonzó al rey delante de sus convidados. Entonces vemos, ¿verdad?, de que esta mujer, con sus propias manos, como dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica, mas la necia destruye. Y entonces esta mujer destruyó su vida, esta mujer destruyó el estado en que ella vivía como una reina. Ella vivía en el palacio del rey, y vemos de que por la rebeldía, la desobediencia, el rey te llama. Cuando el rey nos llama, nosotros tenemos que venir a él. Tenemos que venir para escuchar su voz, para saber qué es lo que nos quiere decir el rey. Bendito y alabado sea el Señor. Pero esta mujer rehusó al llamado. Entonces el rey convocó a sus consejeros, y entonces se enojó con ella, ¿ves?, porque lo dejó avergonzado. Entonces los consejeros le dijeron al rey que hiciera una ley, un edicto, que por no haber escuchado, la reina ya no iba a ser más reina, se le iba a quitar el reinado. Y entonces Vasti, ¿verdad?, como dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios de que si aprendemos, dice, ¿verdad?, a escuchar, esto va a ser, dice, salud, esto va a ser refrigerio, esto va a ser bendición para nuestras vidas. Vamos a vivir en gozo, vamos a vivir feliz, vamos a vivir en tranquilidad cuando escuchemos a nuestro Padre Celestial, ¿ya? Pero esta mujer no escuchó al rey, entonces fue destituida de su gloria, se le fue quitado todo, entonces fue despojada, fue una mujer abandonada. Porque en ese tiempo las mujeres que pertenecían al rey y eran abandonadas, estas mujeres ya no tenían derecho a volver a construir su vida, ya, sino que eran completamente desechadas por todos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña y nos dice de que buscaron otra esposa para el rey, y entonces salieron a buscar a las jóvenes, a las doncellas, y entre ellas iba Esther. Y entonces Mardoqueo le dijo: no declares que tú eres judía, ¿ya? Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos enseñan de que
de que Mardoqueo, ¿verdad? Nos enseñan de que se llegó el momento en que Esther se presentó ante el rey, ¿ves? Y entonces la palabra de Dios nos enseña de que Esther, dice Esther en el capítulo 2, dice, y en el versículo 10 dice, Esther no declaró que su pueblo era judío y que Mardoqueo era pues su pariente, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, nos enseña que dice de que Mardoqueo todos los días se paseaba ahí en el patio del rey, del palacio, para darse cuenta qué es lo que estaba pasando con Esther, para ayudar a Esther, para aconsejarla, para seguirla instruyendo. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que cuando Mardoqueo se encontraba con Amán, entonces todo el mundo se arrodillaba cuando encontraban a Amán, porque Amán era el primer ministro del rey. Entonces todos le hacían reverencia, pero Mardoqueo no le hacía reverencia, porque Mardoqueo al único que reverenciaba era al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, a su Dios, a nadie más. Y entonces Amán agarró odio contra Mardoqueo, y Amán averiguó de dónde pertenecía Mardoqueo, y se dio cuenta que Mardoqueo pertenecía al pueblo de Israel. Entonces Amán conspiró contra el pueblo de Israel y con Mardoqueo, y Amán mandó hacer una horca, para ahorcar a Mardoqueo, para avergonzarlo y ahorcarlo por no rendirle homenaje, por no rendirle reverencia. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que dice de que Esther, dice de que se llegó el momento cuando Esther se presentó ante el rey, y dice que Esther halló gracia ante los ojos del rey. El rey, dice la palabra de Dios, de que el rey dice que Esther dice en el capítulo 2 y en el versículo 10, dice, ¿verdad? El rey dice, amó tanto a Esther, halló gracia ante los ojos del rey y causó. Dice que el rey se enamoró de Esther. El rey no se enamoraba de ninguna mujer, de todas las mujeres, de todas las esposas, las escogía porque tenía que tener esposa, tenía que escogerla. Y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y la hizo reina en lugar de Basti, la hizo reina, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios de que, bueno, hizo llamar, dice, a los príncipes y a los siervos, y hizo un gran banquete. El rey el rey se encontraba contento, ¿verdad? Por haber encontrado a esta mujer que tenía virtudes. Esta mujer, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios de que el rey Esther fue ataviada. El rey también se le entregaron doncellas. También fue llevada a la casa principal, ¿ves? A la casa, una casa especial para reina. Bendito y alabado sea nuestro Señor, porque Dios, ¿verdad?, es grande y es maravilloso, porque Dios bendice cuando le obedecemos. Dios bendice, nos llena de atavío. ¿Y cuál es nuestro atavío? Nos llena de sus frutos y nos llena de sus virtudes, nos llena de amor, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de mansedumbre, nos hace personas que seamos personas llenas de fe, nos llena de que seamos personas que nos dominemos, sepamos dominarnos,
que no seamos personas altivas, que no seamos personas orgullosas, que no seamos personas que nos aprovechemos, que cuando Dios nos pone en un lugar es para bendición, es para que sirvamos de bendición. Y Dios escogió a Esther para bendecirla a ella y bendecir al pueblo, proteger al pueblo. Y nos damos cuenta que Dios escoge también a las mujeres, Dios escoge a hombres, Dios escoge a los jóvenes, Dios escoge a todo aquel que pone cuidado, que pone atención a la voz del Señor, que pone atención al llamado de nuestro Dios. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos enseña de que Amán, ¿verdad? Entonces Amán conspira contra Mardoqueo y contra el pueblo. Amán no sabe que la reina es judía. Entonces vemos de que y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido. Entonces Mardoqueo, ¿verdad? Se llenó de cilicio, se llenó de ceniza, se llenó de tristeza, rasgó sus vestidos y se mantenía en la puerta. Ya no entraba porque no podía entrar al patio del rey, no podía entrar así todo sucio, todo lleno, roto, ¿verdad? Porque eso era algo inmundo pues para el rey. Entonces vemos de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que Amán dice, ¿verdad? Que Mardoqueo, Esther lo miró por la ventana y dijo, ¿qué le pasa a Mardoqueo? ¿Por qué está así? Llévele en ropa que se vista. Y Mardoqueo no quiso vestirse porque él estaba afligido, su alma estaba afligida, su alma estaba triste, porque Amán pidió al rey, ¿verdad? Y le dijo, aquí hay un pueblo que no se doblega, un pueblo que no obedece a nuestras leyes, un pueblo que no adora a nuestro Dios, un pueblo que no sirve para nada. Entonces, y le pidió al rey, ¿verdad? Para que mataran a ese pueblo. Y el rey, como ni sabían quiénes eran, el rey le dijo, sí, está bien, haz lo que tú quieras. Y le entregó el anillo y Amán hizo una ley, ¿verdad? Que fue regada en todas las provincias. Y esta ley decía de que todos los judíos iban a ser muertos desde el más grande hasta el más pequeño, iban a exterminarlos, a quitarlos, ¿ves? Y entonces Mardoqueo se llenó de tristeza, se llenó de cilicio, ¿ves? Y entonces Mardoqueo, ¿verdad? Le declara, aconteció, dice, ¿verdad? En el capítulo 4, y dice de que 7 y 16 dice, y Mardoqueo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dijo a la reina Esther, ¿verdad? Lo que Amán había hecho. Y Amán estaba pagando plata, ¿ves? Para que el rey Asuero le entregara al pueblo judío y matarlo. Entonces vino, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña y dice, ¿verdad? De que y entonces le entregó, dice, la copia a Esther para que Esther mirara y leyera. Y entonces dice, y a fin de que mostrase a Esther, y se lo declaró, y le encargó que fuese ante el rey, y le dijo Mardoqueo, ve ante el rey, dice, ¿verdad? Ve ante el rey e intercede por nosotros. Dile lo que está pasando, dile lo que está tramando Amán, y dile que quiere destruir al pueblo, ¿ves? Pero había una ley que nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado. Y entonces viene Esther le dice le dice, ¿verdad? Le dice a Mardoqueo, le dice en el 11 dice, ¿verdad? Le dice, todos los siervos del rey
y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier persona que se acerque al rey, ¿verdad? Sin ser llamado, una ley hay, ¿verdad? Este morirá, a menos, dice, que el rey, ¿verdad? A menos que el rey, dice, levante su cetro, ¿ves? Y entonces esta persona será recibida. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y nos dice que Mardoqueo le dice a Esther: ve y dile al rey, no pienses que porque tú estás en la casa del rey no vas a perecer, porque tú eres judía también y a ti también te van a hacer daño. Entonces Mardoqueo le dice, ¿verdad? Porque si callas, le dice, si callas absolutamente, dice, en este tiempo que hay necesidad, si tú callas y no anuncias la verdad, si no dices la verdad, entonces le dice, respiro y liberación, dice, vendrá de alguna parte para los judíos, más, dice, mas tú y la casa de tu padre, dice, pereceréis. ¿Ves? Entonces, realmente Dios había escogido a Esther para una misión. Dios había escogido a Esther para llevar el mensaje, para interceder por el pueblo. Dios escogió a Esther, ¿verdad? Para que se acercara al rey y para que ésta intercediera por el pueblo. Dios escogió, vemos que la palabra de Dios nos enseña en Ezequiel, dice en Ezequiel 33, 7 y 8, vamos a ver lo que dice la palabra, 7 y 8, y dice la palabra de Dios en el 8, cuando yo dijere, dice en el 7, a ti, pues hijo de hombre, te he puesto por atalaya, dice, ¿verdad? A la casa de Israel, vas a anunciar de mi parte, dice, ¿verdad? Cuando yo dijere al impío, ciertamente morirás, y si tú no le hablares, ¿verdad? Entonces dice, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá, y la sangre será, dice, ¿verdad? Y la sangre la demandaré. Entonces, si tú no hablas, entonces esa sangre va a ser demandada, dice la palabra de Dios. Entonces Mardoqueo le dice, si tú no vas al rey en este tiempo que tenemos necesidad y le declaras al rey lo que está pasando, entonces tú vas a ser la culpable, en otras palabras, y tú vas a perecer y tu descendencia va a padecer también. Bendito y alabado sea nuestro Señor Dios Todopoderoso. Entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que Esther le responde a Mardoqueo. Esther le responde a Mardoqueo, entonces, y le dice, ve, ¿verdad? Ve y reúne a todos los judíos. ¿Ves? Como le decía, la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad? Convoca. Entonces, convocan a todos los judíos. ¿Para qué? Para que ayunen y oren 3 días, dice, y 3 noches, dice la palabra. Ayunen y oren, dice, unámonos en ayuno y oración para que yo pueda presentarme delante del rey y para que, Dios nos escuche, porque la palabra de Dios nos enseña en Segunda de Crónicas, dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas 7:14, dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare, dice, ¿verdad? Dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré sus tierras.
¿verdad? Ahora dice, estarán abiertos mis ojos y mis oídos, dice, al clamor de mi pueblo. Qué gran bendición cuando nos humillamos, cuando venimos delante del rey. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que Esther dice, dijo, bueno, ayunaré igualmente y entonces entraré, dice, ¿verdad? A ver al rey. Dice, aunque no sea conforme a la ley, porque ella no estaba siendo llamada, pero ella iba a pasar la ley. Dice, yo voy a ir. Si perezco, dice, que perezca. ¿Ves? Entonces ella demuestra su amor, porque el amor cubre multitudes. Entonces Esther, ¿verdad? Estaba entregando su vida, pero Esther primeramente confió en Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entraron en ayuno y oración. Como le dijo en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que cuando se llegó el momento, dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Esther, dice, aconteció que al tercer día, ¿verdad? Se vistió Esther, dice, sus vestidos reales y entró en el patio del rey. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos que Esther entró en ayuno y oración. Esther entró, y cuando entró en ayuno y oración, ya ella se sentía fuerte, ella se sentía preparada. Y entonces dijo, ya es el momento, voy a buscar al rey. Y fue, dice, ¿verdad? Y fue, dice, se vistió, se puso sus ropas reales, ¿ves? Y nosotros cuando nos presentemos delante del rey nos vamos a poner nuestras ropas reales. ¿Y cuáles nuestras ropas reales? Vamos a cubrirnos con la sangre de Jesucristo, ¿ves? Y nos vamos a poner la corona que brilla, la corona que nos da luz, y esa es el Espíritu Santo que va con nosotros, el Espíritu Santo que nos va acompañando, el Espíritu Santo que nos va dirigiendo, porque no estamos solos. Jesús dijo, yo me voy, pero voy a pedirle a mi Padre para que envíe a otro, para que esté con ustedes todos los días, y para que les enseñe, y para que les guíe, y para que les acompañe en todo. Bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice que Esther, dice, entró al patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, ¿ves? Y entonces, y estaba el rey sentado en su trono. Y dice de que en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y entonces el rey miró a Esther. El rey miró a Esther, pero Esther halló gracia ante los ojos de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que esta mujer, dice la palabra de Dios en el Salmo dice 51:17, dice de que cuando venimos delante del rey, que vengamos con un corazón contrito, con un corazón humillado, con un corazón lleno de reverencia, lleno de confianza. Y aquella mujer halló gracia ante el rey. Y entonces el rey, ¿verdad? Se fijó, porque ya el rey tenía ya 30 días, tenía un mes de no llamar a Esther, ¿ves? Y entonces vino, cuando la miró, entonces el rey, ¿qué hizo? Extendió el cetro, ¿ves? Y al extender el cetro, ¿verdad? Porque el cetro es el bastón, el cetro es el símbolo de la autoridad y es el símbolo del poder, ¿ves? Porque el cetro es la vara, es la palabra de Dios, ¿ves? Entonces dice de que el rey extendió el cetro y Esther tomó la punta del cetro, ¿ves? Entonces, cuando nosotros venimos a nuestro Padre Celestial ha extendido el cetro, y el cetro que Dios extendió para nosotros una vez, eternamente y para siempre, se llama Jesús. Él es nuestro cetro, ¿ves? Entonces Jesús es nuestro cetro. Dice la palabra de Dios, también nos enseña en el Salmo
77:15, dice la palabra de Dios, bendito y alabado sea el Señor. Dice en el 15, dice, con tu brazo, dice, ¿verdad? Redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Bendito y alabado sea el Señor, porque el brazo de Jehová, el brazo de Israel, del Dios Todopoderoso, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese brazo el Señor lo ha extendido para salvarnos, y ese brazo es el brazo de la potencia poderosa que se llama Jesús, el que está sentado a la diestra de Dios Padre. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y entonces vemos de que el rey dijo, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? ¿Verdad? Entonces, y el rey le dijo, hasta la mitad de mi reino te daré. O sea, el rey estaba tan enamorado, el rey halló tanta gracia en Esther, el rey estaba tan complacido, el rey estaba feliz por tener a Esther, porque Esther es, ¿verdad?, una persona inteligente, una persona humilde, una persona instruida en la enseñanza de la palabra de Dios, una persona que conoce la historia de su pueblo, una persona con mucha inteligencia, porque mira, gente, la persona que ignora el conocimiento de Dios, la persona que no quiere escuchar la voz de Dios, la persona que no quiere acercarse a Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que nos acerquemos a Él con toda la confianza, con toda la certeza y con toda la convicción. Pero la persona que no se acerca es una persona que ignora, y esta persona que ignora perece por falta de conocimiento. En Oseas 4:6 dice la palabra, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Mi pueblo perece porque no está instruido en la palabra de Dios, en la enseñanza de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra, el Rey te llama, Dios nos llama a cada momento. Cuando tú escuches este mensaje es porque el Rey te está llamando. El Rey desea que tú te acerques a Él. Y si no te llama, acércate a Él aunque Él no te llame, porque hay momentos que sentimos la presencia de Dios, pero hay momentos en que nos sentimos solos, nos sentimos, hablamos, oramos, suplicamos y nos sentimos como que Dios no nos está escuchando, pero Dios ahí está, Dios está escuchándonos porque Él desea ver la paciencia, Él desea ver el dominio, Él desea que nosotros creamos que Él está ahí, aunque no lo miremos, que nosotros creamos, ¿ves? Entonces Esther creyó en ese Dios todopoderoso, Esther creyó en ese Dios que sus padres le enseñaron y que Mardoqueo también la instruyó. Esther creyó en que Dios escuchaba, en que Dios iba a suplir sus necesidades. Y vemos que la palabra de Dios nos enseña y le dijo a la reina Esther, ¿verdad? ¿Qué tienes? ¿Cuál es tu petición? O sea, en otra palabra, ¿a qué veniste? ¿Qué es lo que quieres? Si es posible, la mitad de mi reino te daré. Entonces, ¿pero qué le dijo Esther? Esther no llegó a decirle, es que esa persona quiere matar a mi pueblo. Es que no llegó con soberbia, sino que Esther llegó con humildad, porque Dios, dice la palabra de Dios en el Salmo 51:17, Él quiere un corazón contrito, un corazón humillado. Y entonces dice la palabra que Esther le dijo, si place al rey, dice, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces la palabra nos está enseñando, ¿verdad? De que Esther fue a invitar al rey a un banquete, ¿ves? Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que acercarnos al rey, no directamente a decirle, Señor, yo necesito esto, Señor, yo necesito lo otro, sino que invitarlo a nuestra casa. Señor, que tu reino entre a mi casa. Señor,
Que tu reino entre a mi vida, a mi corazón, que tu reino entre a mi mente, que tu reino entre a todo mi ser. Señor, ven a mi casa. Señor, que tu reino entre a mis hijos, que tu reino entre a mi familia, a mis nietos, a mis bisnietos, a mi descendencia, a mi ciudad, a mi país, que tu rey, invitarlo. El Señor desea que nosotros lo invitemos y el rey se alegró por la invitación que le hizo Esther. Y dice la palabra y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, dice, ¿cuál es tu petición? Y Esther le dijo al rey, Señor, y te será otorgada. ¿Ves? El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y la palabra que se da hay que cumplirla. ¿Ves? Cuando tú dices algo, tienes que cumplir lo que dices, porque dice la palabra de Dios. Si vienes delante de Dios, que tu palabra sea sí, sí, o que tu palabra sea no, no, pero no andes prometiendo si no vas a cumplir. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, y dice, y tu palabra, tu petición será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Pero dice que Esther volvió a decirle, mi petición y mi demanda, si he hallado gracia delante del rey, dice, ¿verdad? Que el rey venga mañana a otro banquete que he preparado, que el Señor, que tú estés aquí. Entonces Esther tuvo paciencia, miren, la paciencia es un fruto. Entonces Esther volvió a invitar, mañana haré otro banquete y te voy a declarar mi petición, bendito y alabado sea el Señor. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que, dice de que regresaron, ¿verdad? Regresaron al día siguiente, dice, muy alegres, regresaron al banquete, ¿ves? Y entonces dice que en el capítulo 7, en el 3, dice, ¿verdad? Del 2 en adelante, entonces dice que mientras estaban en el banquete, dice, y en el segundo día, mientras bebían vino, el rey le dijo a Esther, Esther, ¿cuál es tu petición? Reina Esther, ¿cuál es tu petición? Y te será concedida. Y entonces dice la palabra de Dios en el 3, entonces la reina Esther respondió, oh rey, dice, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida, dame mi vida, dice, ¿verdad? Mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Entonces ella está pidiendo, Señor, concédeme mi vida, concede la vida de mi pueblo, bendito y alabado sea el Señor. ¿Ves? Y entonces, y como el rey ya le había dicho, lo que tú me pidas yo te daré. Y entonces le dice, porque hemos sido vendidos, porque Amán compró, pagó para que el rey le otorgara ese deseo maligno de matar al pueblo. Entonces pagó por plata, como cuando Judas, ¿verdad?, vendió a Jesús para que lo mataran. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces dice, si para siervo hemos sido vendidos, dice, mi pueblo y yo, para ser destruidos y para ser muertos. Entonces el rey respondió, el rey Asuero, y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que el que te ha entristecido? ¿Quién es esa persona que te está dando dolor? ¿Quién es esa persona que te está molestando? ¿Verdad? Y dice, ¿verdad? Esther dijo, el enemigo, el adversario, es este malvado, Amán, ¿verdad? Entonces se turbó Amán delante del rey. Y entonces vemos de que Esther pues le declara al rey Asuero, ¿verdad?, de que ella es judía. El rey no sabía y le declaró, yo soy judía, ¿ves? Entonces vemos que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña de que el rey se enojó contra Amán
Y entonces y se salió al patio como para respirar, pero y cuando llegó encontró que Amán estaba casi pegado a Esther, rogándole y suplicándole y agarrándole las manos. Y entonces el rey se enojó más, ¿verdad? Y entonces el rey le dijo, le dijo, ¿verdad? Después el rey dice, volvió del huerto del palacio al aposento del banquete. Amán había caído sobre el lecho, dice, en que estaba Esther. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina? ¿Ves? En su propia casa. ¿Ves por qué? La verdad es que cuando el diablo nos acosa, ¿verdad? Entonces el rey se enoja, no es gloria a Dios, aleluya. Entonces dice, ¿verdad? De que cuando el diablo nos está acosando, entonces el rey se enoja, nuestro rey, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, él se enoja. ¿Ves? Entonces, así como se enojó el rey y le dijo, y quieres violar a mi esposa también, a la reina, la quiere violar. Entonces se enojó, dice, ¿verdad? Y entonces dice de que inmediatamente miraron, dice, la horca que habían puesto allí, la soga que habían puesto para ahorcar a Mardoqueo. Y le dijeron, ¿y esa horca? Pues eso es para Mardoqueo, que Mardoqueo es mi pariente, es mi primo, y Amán lo quiere matar. Entonces el rey dijo que esa soga se use para Amán. Y ahí fue colgado Amán, porque la palabra de Dios nos enseña en Isaías 54. Dice la palabra de Dios que aquel, dice, ¿verdad?, que conspire contra ti. Mire lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 54 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Tus ojos van a ver, dice. He aquí, dice, ¿verdad? Y dice, en el 17, dice, ninguna arma. Esa soga era una arma donde iban a colgar a Mardoqueo. Pero dice la palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás, dice, vas a condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Vemos que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad?, de que no debemos de andar conspirando, porque a Dios no le agrada. Toda injusticia y toda impiedad, Dios se revela con esas personas que practican la mentira, que practican la maldad. Y entonces Amán fue ahorcado. Así mismo le pasó a Judá. Judá, él mismo se ahorcó. ¿Por qué? Por su avaricia, por su maldad, por su conspiración, por vender a Jesucristo. ¿Ves? Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos la palabra de Dios de que Mardoqueo, por ser una persona bondadosa, por ser una persona con muchas virtudes, temeroso delante de Dios, entonces Mardoqueo fue bendecido. Dice la palabra de Dios de que fue puesto como primer ministro, ¿ves?, del rey, porque Dios honra a los que le honran, ¿ves? Y cuando Dios nos pone en un lugar es para bendición, no es para que nos exaltemos, nos sintamos grandes y tratemos de humillar a los demás, sino es para ayudar. Bendito y alabado sea el Señor. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que Mardoqueo también como andaba escuchando, andaba poniendo el oído, andaba atento a las cosas que estaban pasando. Dice la palabra de Dios que Mardoqueo escuchó a dos siervos, a dos eunucos que querían matar al rey. Entonces Mardoqueo lo informó a Esther y Esther se lo informó al rey. Entonces dice que
esos acontecimientos fueron escritos, dice, ¿verdad? En los libros de las crónicas fueron escritos. ¿Ves? Entonces, Mardoqueo recibió recompensa. A Mardoqueo lo vistieron con los trajes del rey, subió en el caballo del rey y le dieron vuelta y lo anduvieron paseando, ves, mostrando, ¿ya? Porque Dios bendice a su pueblo cuando le obedecemos, cuando escuchamos la voz del rey. Entonces vemos que la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Las cosas grandes y ocultas. Nos da a conocer su verdad cuando escuchamos su voz. El rey te llama, gente, atendamos a la palabra de Dios. Este libro de Esther es un libro de historia real que en este tiempo podemos compararlo. Ves, que aprendamos a escuchar, que aprendamos a ver los tiempos. Y dice la palabra de Dios de que Esther, esa esposa elegida para ese rey. Asimismo, la iglesia es la esposa elegida para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ser ataviados, dice la palabra de Dios. Ya te voy a leer el último pasaje, dice en Apocalipsis 19, 7, 8 y 9. Dice la palabra de Dios: gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado, dice, las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando el rey escogió a su esposa, a Esther, se llenó de alegría y además se llenó de alegría. Y dice que hubo bendición para todos. Dice de que mandó a bajar los impuestos al pueblo y hizo regalías porque se llenó de alegría, ya, porque Dios nos regala dones, Dios nos da regalos, Dios nos va a coronar con su corona divina y poderosa. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones, son las buenas acciones justas de los santos, ¿ya? Porque todo lo bueno que tú hagas, todas las obras están escritas, las obras buenas y las obras malas están escritas en un libro, en el libro de la vida, donde Dios nos va escribiendo todo lo que nosotros hacemos. Y el ángel me dijo, dice en Apocalipsis, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y son verdaderas. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que son llamados, dichosos aquellos que son llamados. Pero los que no son llamados, acerquémonos como hizo Esther. Esther no había sido llamada por el rey, pero Esther ayunó y oró y se acercó al rey, a buscar al rey, a pedirle, ¿verdad? Porque tenía necesidad. Esther a interceder por ella y por su pueblo. Asimismo nosotros tenemos que interceder, gente. Bendito y alabado sea el Señor. En esta hora, pues digámosle al Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios le proteja. Y digámosle al Señor en esta hora, Señor, aquí estoy en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu mensaje, gracias porque tú me hablas, gracias, Señor, porque me permites escuchar el mensaje de tu palabra. Padre, te pido en el nombre de Jesús que me cubras con la sangre de Jesús. Reconozco que soy pecador, que soy rebelde, que soy desobediente. Reconozco, Señor, que cierro mis oídos para no escucharte, y si escucho no quiero obedecer, lo reconozco. Ayúdame, Padre, para poderme acercar a ti, Señor. Ayúdame, Dios, que sea tu Santo Espíritu iluminándome, Señor. Inscríbeme en el libro de la vida, por favor, te lo ruego, te lo suplico, no me dejes. Yo te necesito con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi fuerza, en el nombre poderoso de Jesús. Si hiciste esta oración, gente, sigue adelante y comparte la palabra, porque la palabra es para compartir las bendiciones de Dios. Me despido en esta hora, hasta el próximo mensaje. Dios te bendiga. El Rey te llama. Escucha, el Rey te llama.
Dios te bendiga. Hasta el próximo.